Había o no había una vez una viuda pobre que tenía un hijo llamado Jack y una vaca cuya leche llevaban al mercado hasta que un día dejó de dar leche y la viuda mandó a Jack a venderla. Por el camino, Jack se encontró con un viejo de aspecto raro, quien le propuso un intercambio: su vaca por 5 habichuelas. Ya, claro, ¿y qué más?, dijo Jack. Ah, pero no sabes qué son estas habichuelas, le contestó el hombre. Si las siembras antes de acostarte, a la mañana siguiente habrán crecido hasta llegar al cielo. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Esseguize, bióloga y escritora, y hoy toca encaramarnos a los cielos por una planta gigantesca, mágica, que nos regalará una perspectiva única de dos mundos distintos, pero conectados entre sí. Y es que he tenido un montón de dudas a la hora de decidir cómo enfocar este episodio, porque, aunque es probable que tú tengas clarísimo quién es la planta de la que hablaremos, su determinación a nivel botánico depende mucho del contexto que tomemos en consideración. Las principales candidatas son dos, y como sus historias están algo enredadas en los cuentos, y en muchos idiomas también, me ha parecido que ambas tenían que salir hoy al escenario, aun sabiendo que no me dará tiempo a hacerles justicia como se merecen. Evidentemente sí, se trata de las habas, o habichuelas, alubias, frijoles, frijoles o fréjoles, o porotos o caraotas o judías, y un largo etcétera de nombres comunes que varían según el lugar que tomes en consideración. Sin duda alguna, las más mágicas de todas las legumbres. Érase una vez una familia grande, pero enorme. Sus miles y miles y miles y miles de miembros abarcaban todos los continentes. Y aunque su aspecto podía variar mucho, desde árboles altísimos hasta hierbecillas rastreras, todos tenían una cosa en común: un fruto particular, técnicamente conocido como legumbre. Por eso solemos referirnos a las integrantes de esta familia como leguminosas o también como fabáceas, en honor de una de sus habitantes, que es coprotagonista del episodio de hoy, el haba. Las habas pertenecen al género Vicia, en latín Vicia o Vicia, pero como yo lo aprendí mal pronunciado, pues me resigno, Vicia será para este episodio. Que es una hermandad complicada de más de 240 especies, más o menos, que se originaron hace más de 16 millones de años y que están presentes tanto en el viejo como en el nuevo mundo. Varias han sido cultivadas como alimento humano o animal, como las bezas o los yeros. Pero hay una que tiene el honor de hallarse entre las legumbres más antiguas que domesticamos y probablemente la que más mitos, leyendas y supersticiones ha acumulado a su alrededor. Su Majestad el haba, conocida científicamente como Vicia faba. De ahí lo de fabáceas, claro. Hasta hace relativamente poco, los inicios del cultivo y domesticación de las habas han sido un misterio. ¿Por qué? Pues porque los hallazgos arqueobotánicos de haba son muy poquitos y no se le conocen ancestros silvestres, por ahí vivitos y coleando, que podamos identificar como sus progenitores inmediatos. Al igual que pasaba con el jengibre, las habas silvestres parecen haber desaparecido del mapa, dejando solo a sus vástagos domesticados en nuestras manos. Algo que dificulta bastante localizar el área donde es más probable que empezásemos a cultivarlas. Sin embargo, en 2016 se publicó el hallazgo de restos que se han interpretado como habas silvestres de 14.000 años de antigüedad en la región de Galilea, lo cual nos sitúa firmemente en Oriente Próximo y en un tiempo anterior al desarrollo de las técnicas agrícolas. Mientras tanto, otro linaje diferente de legumbres nacía en las Américas, donde se diversificó hace unos 4 o 6 millones de años aproximadamente, ya cuyas más de 80 especies hoy reunimos bajo otro género conocido como Phaseolus. De todas ellas hay 5 que hoy cultivamos y consumimos: el payar o garrofón, que también se conoce como haba en algunas partes de América, Phaseolus lunatus; el ayocote o frijol escarlata, Phaseolus coccineus; el frijol tepari, Phaseolus acutifolius; el frijol del año, Phaseolus dumosus; y, sobre todo, la especie Phaseolus vulgaris, la de los 100 nombres: alubias, frijoles, porotos, etcétera, etcétera, etcétera. La bien amada en todas las tierras donde enraiza y la otra coprotagonista del episodio de hoy. Número 1, haba. Número 2, frijoles.
La historia de Phaseolus vulgaris, los frijoles, alubias, porotos, etc., es menos misteriosa que la de las habas mediterráneas, porque tenemos poblaciones silvestres perfectamente localizadas que viven en una larga franja de tierras desde México hasta los Andes meridionales de Perú, Bolivia y Argentina. Sabemos que los primeros frijoles silvestres nacieron en Mesoamérica y que desde allá se fueron a la aventura, expandiéndose hacia el ancho sur, quizás montados en alas emplumadas, porque una de las hipótesis de dispersión de estas legumbres prevé la participación de aves. Ahora, lo curioso de este asunto es que las poblaciones humanas, que un buen día llegaron a los dominios de los frijoles silvestres, se dieron cuenta de que aquellas legumbres eran excelentes aliadas alimenticias y empezaron a cultivarlas en 2 lugares y momentos distintos, independientes entre sí. Los datos genéticos de Phaseolus vulgaris nos dicen claramente que no fue domesticado una única vez, sino 2, tanto en México como en los Andes. Las estimas apuntan a antigüedades que oscilan entre los 8.500, 8.200 años para México y 7.000, 6.300 para la zona andina, aunque los restos que tenemos son mucho más tardíos. Y por eso los porotos, término que proviene del quechua purutu, andinos, son genéticamente diferentes de los frijoles mesoamericanos. Son la misma especie, pero mirando sus genes puedes ver a qué grupo poblacional pertenece. Y esas diferencias nos permiten, por ejemplo, saber que las alubias ibéricas o italianas están más próximas a los porotos andinos que a los frijoles mexicanos. Y ese es un patrón que se repite en la mayoría de alubias europeas. Y nos indica que la mayor parte de Phaseolus que cruzaron el charco y se instalaron en Europa provenían de las regiones andinas. Esta situación de doble domesticación, para la gente que estudia la domesticación vegetal, es un caso fascinante, que pocas veces se da, como si la historia te regalase 2 versiones diferentes de un mismo experimento para que puedas compararlas y ver qué se repite y qué varía en función de las condiciones locales. Por eso, y además aprovechando que estas diferencias genéticas también tienen un reflejo lingüístico, durante este episodio usaré el término poroto o porotos para referirme a los linajes andinos de Phaseolus, el término frijoles para los mesoamericanos y la palabra alubias o judías para aquellos que cruzaron el Atlántico y llegaron al Viejo Mundo. Ya ves, una misma planta que encierra multitudes. En resumidas cuentas, he aquí a nuestras protagonistas. Por una parte, las habas, un cuento de raíz misteriosa. Y por otra parte, los porotos y frijoles, que son un mismo cuento contado en 2 lugares y circunstancias totalmente distintas. En tiempos de Harun al-Rashid había un beduino que fue a Basra a ver a un próspero mercader y, siguiendo las instrucciones de un sueño misterioso, le pidió 1.000 dinares de oro por el recuerdo de un haba. El mercader le entregó el dinero que pedía y 500 dinares más, pues entendió el significado del sueño del beduino y recordó su pasado cuando era un hombre pobre que vendía habas calientes por las calles de Bagdad y un hombre generoso le compró todas sus habas por una tal cantidad de oro que lo salvó de la indigencia. Esta adaptación mía de Un cuento de las 1001 noches, referida a un visir del famoso califa Harun al-Rashid, pone de manifiesto un hecho que se repite a menudo en la historia de las legumbres: su asociación con la pobreza y los estratos sociales menos adinerados. Esto tiene que ver con un fenómeno que se repite a menudo en las sociedades humanas y es que creamos jerarquías de alimentos más o menos valorados o deseados. Esta jerarquía del deseo no se corresponde con lo que efectivamente comemos, la dieta real, sino con lo que querríamos comer si pudiésemos, un poco la dieta ideal, al menos en nuestra imaginación. Entre los alimentos más deseados, a menudo encontramos proteína y grasa animal, sobre todo carne, que es un dato que la antropología confirma que no es exclusivamente occidental, también aparece en África, entre sociedades indígenas americanas o en Asia. Entre los seres humanos es frecuente que quien puede, cuando puede, escoja comer carne antes que un potaje vegetal. ¿Estoy generalizando mucho? Sí. ¿No toda la carne se aprecia por igual? También. Pero a grandes pinceladas, esto es lo que parecen decir los datos. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces no es posible comer carne y hay que llenar el estómago con otros alimentos, como por ejemplo las legumbres, cuyo perfil nutricional especialmente rico en proteínas las convierte en lo más parecido a la carne que existe entre los vegetales, como esto ya te lo comentaba en aquel lejano episodio dedicado a los altramuces, el número 9.
Aunque la valoración social de la carne y de las legumbres no era en absoluto equivalente, lo cierto es que la gente tenía claro que comer ciertas legumbres fortalecía el cuerpo de forma parecida, vagamente parecida, a como lo hacía la carne. Así, cuando el romano Macrobio escribe su obra Saturnalia en el siglo V, al hablar de la diosa Carna, comenta que se le ofrecen sacrificios de manteca y habas, fabacia et larido sacrificatur, pues el cuerpo se fortalece con ellos. Con habas se alimentaban también a los animales de carga, como en los cuentos o rondallas de mi infancia, en que a los burros se les daban precisamente habas. Y según el burro en cuestión, quizás defecase monedas de oro en lugar de boñigas. Pero, como probablemente sepas también, el consumo de legumbres no está exento de contraindicaciones y de, digamos, efectos secundarios poco deseables, dado que suelen acumular compuestos tóxicos o indigestos que pueden dificultar la digestión. Salvo excepciones, el procesado mediante lavado y cocción de la legumbre suele desarmarla de su arsenal defensivo, pero no del todo. Quien consuma un plato de habas sabrá que la producción de gases en el intestino suele aumentar tras su digestión. ¿Por qué? Pues es culpa de una serie de azúcares, ciertos oligosacáridos, que solo las bacterias de nuestra flora saben degradar vía fermentación. Y por eso salir airosa de un banquete leguminoso es raro. Bueno, muy frecuente según cómo interpretes la palabra airoso, claro. Hay quien ha relacionado estas incomodidades ventosas con las asociaciones culturales y simbólicas que tienen las habas en varias civilizaciones mediterráneas. Algo que, a mi juicio, sin duda puede contribuir, pero no explicar por completo por qué solo vicia fava y no cualquier otra legumbre de las consumidas por aquel entonces tiene la fama que tiene. Y es que a nivel mítico esotérico, probablemente no haya legumbre más curiosa y contradictoria que la humilde haba, objeto de disquisiciones filosóficas, tabúes alimenticios y usos simbólicos de lo más variopintos. Si escuchamos a nuestro conocido Plinio el Viejo, al inaugurar la sección sobre las legumbres en su Historia Natural, afirma que, entre todas ellas, el lugar de honor debe concederse al haba, que se convierte en harina para añadir al pan o se consume con cereales. Además de decirnos que el potaje de habas era parte de las ceremonias religiosas antiguas y mencionar ritos curiosos relacionados con esta legumbre, añade que se cree que entorpecen los sentidos y causan noches insomnes, llenas de sueños. De ahí que Pitágoras condenase a las habas, si bien según algunos el motivo de tal proscripción era la creencia de que en las habas moran las almas de los muertos. Por este motivo se usan en los banquetes fúnebres de las parentalia. Según lo bien o mal que cada uno digiera las habas, la acusación de que dificultan el sueño no sería un desatino. Y, si bien no me pronuncio sobre las almas de los difuntos, relacionado quizás con esos aires que liberamos tras consumirlas, sí es cierto que los análisis de ofrendas en cementerios romanos en distintas geografías han encontrado habas entre los restos vegetales. Pero el punto que más tinta ha hecho correr, ya desde tiempos grecorromanos, es la ojeriza fábica que la leyenda atribuye a Pitágoras, cuyas enseñanzas, según nos llegaron siglos más tarde, prohibían explícitamente el consumo de carne y de habas. ¿Por qué? Pues nadie lo sabe con seguridad, pero por opinar, oye que no quede. Por ejemplo, según Aristóteles, citado por Diógenes Laercio, Pitágoras aconsejó la abstinencia de habas porque son como los genitales, o porque son como las puertas del Hades, porque sus tallos no tienen nudos, o porque son injuriosas, o porque su forma es la del universo, o porque pertenecen a la oligarquía al emplearse durante las elecciones para votar. Un buffet libre de motivos, ya ves que razones al parecer no faltaban. En tiempos más recientes, quizás te suene la hipótesis del favismo para justificar por qué vicia fava y no cualquier otra legumbre protagoniza tanto revuelo. Lo comenté en el episodio que dedicamos a la aleña, pero por si acaso recuerdo que el favismo es una condición genética hereditaria y que las personas afectadas responden mal a la ingesta o incluso al contacto con el polen de haba, pero mal, llegando a resultar fatal en algunos casos. La parte positiva de ser fábico, que la tiene, es que tal condición proporciona una cierta protección contra la malaria. Y en un Mediterráneo pantanoso y petao de mosquitos portadores de esta enfermedad, interpretamos la presencia de favismo como un rasgo que ayudaba a la supervivencia en tiempos pretéritos, aunque tuviese ese incómodo efecto secundario de no poder tocar una haba ni con un palo. Y que conste que esto no significa que las habas sean tóxicas, porque no lo son, igual que los cacahuetes no son tóxicos, pero te pueden crear gravísimos problemas si tienes alergia a ellos. Ahora bien, en la antigüedad no tenemos ni una sola mención de que alguien se percatase de este fenómeno del favismo, así que
posible, pues es posible que tenga algo que ver con la controversia alrededor de las habas y como hipótesis me parece súper interesante, pero yo no me atrevería a afirmarlo con total y absoluta seguridad. Lo que sí habían notado los autores antiguos era que la siembra de legumbres enriquecía el terreno, un fenómeno que hoy es de sobras conocido y que se debe a las utilísimas alianzas que establecen estas plantas con bacterias, capaces de realizar un pequeño milagro: fijar el nitrógeno de la atmósfera de forma que los vegetales puedan usarlo como nutriente, algo que ninguna planta sabe hacer ella sola. Y hazaña que, según como lo mires, podríamos considerar una pequeña obra de magia. Hace mucho tiempo, cuando era el tiempo que los abuelos cuentan, en la región de Totonacapan vivía un hombre llamado Juan. Por no hacer caso de las costumbres, un águila se lo llevó volando a su nido. Juan escapó a toda prisa y llegó a una casita de palma donde vivían los 12 tajines, encargados de soltar relámpagos y truenos, velar para que siempre haya agua suficiente y la tierra sea fértil. Los viejitos acogieron a Juan y le encargaron hacer la comida, con las siguientes instrucciones. Debía poner un solo frijol en una olla de barro y hervirlo con sal. Pero Juan no les hizo caso y vació la mitad del costal en la olla. Entonces los frijoles empezaron a hervir y a crecer y a crecer, a salirse de la olla, inundando todo el piso hasta reventar el techo de palma. Me encanta este cuento totonaco, que me recuerda un poco al motivo del aprendiz de brujo, que la lía parda al ignorar las instrucciones del sabio de turno. Y el protagonista vegetal del chandrío es, cómo no, Phaseolus vulgaris, la legumbre de la tríada agrícola que conforma, junto al maíz y a las calabazas, la base de la milpa. A veces apodadas las tres hermanas, estas plantas se complementan a la perfección tanto a nivel nutricional como agronómico. El maíz es cereal que aporta carbohidratos a mansalva, además de sostén para los frijoles trepadores. Los frijoles, gracias a sus alianzas radiculares, enriquecen el suelo con nitrógeno que pueden aprovechar ella y sus otras compañeras. Y las calabazas se derraman por el suelo con sus grandes hojas, protegiéndolo y disminuyendo la cantidad de plantas más o menos deseadas que podrían colarse en el plantel. La milpa es un ejemplo de policultivo de enorme eficacia y valor nutritivo, que funciona mejor en conjunto que si separamos cada una de sus partes y que se enriquece en cada localidad con un sinfín de especies distintas, como los ajíes o chiles, el amaranto o quelites muy diversos que aportan variedad al resultado final. Biodiversidad for the win. Con todo, ya sabes que nuestros amigos Phaseolus no solo se cultivan en Mesoamérica y en Norteamérica también, sino también en buena parte de Sudamérica, donde se integran en sistemas de policultivo tradicional como los tucún de los pueblos mapuche chilenos, donde los porotos disfrutan de la compañía de maíz, guisantes o arvejas, quinoa, patatas, lino, trigo o cebada, entre muchas otras. Pero la diversidad agrícola no consiste solo en cultivar un montón de especies distintas, sino en desarrollar, seleccionar y mantener muchas variedades de un mismo cultivo. Y en el caso de Phaseolus vulgaris esto se ve clarísimo. Hay decenas y decenas de variedades que difieren en tamaño y sabor y color. Un verdadero arco iris que abarca desde amarillos y rojos hasta blancos y marrones y negros y combinaciones manchadas, leonadas, etc. De hecho, hay quien ha sugerido que podrían existir razones más allá de la alimenticia para domesticar estas legumbres, como la estética o la simbólica. Sabemos que en algunos valles andinos, por ejemplo en Bolivia, se mantienen variedades de porotos esféricos de colores, conocidos como chuis, que se usan como juguete infantil, y existen juegos documentados con Phaseolus también en Ecuador o en Perú. Incluso se ha hipotetizado que quizás también sirviesen como mecanismo para almacenar información, como sistema de escritura no fonética, entre comillas, precolombina, basándose sobre la variedad de formas, colores y patrones decorativos de estas semillas. Tradicionalmente, la gente sembraba varios tipos de Phaseolus juntos, que luego usaban para platillos distintos. Por ejemplo, en tamales, moles, caldos, refritos, etc. O bien tostados, como las ñuñas o reventones andinos. Pueden consumirse secos o bien inmaduros, los ejotes o judías verdes. Pero también puedes comerte la flor, las hojas o los tallos tiernos. Algunos de estos usos también son comunes en el Viejo Mundo, que se sugiere como centro secundario de diversificación de las alubias. Pero allá donde en Europa nos centramos más en las semillas secas o las vainas tiernas, en África, donde la adopción de Phaseolus ha sido entusiasta, también se consumen las hojas tiernas. Y aunque muchas lenguas pueden diferenciar entre habas viejomundistas y frijoles y porotos americanos, otras tienden a meterlas a todas en el mismo saco, como el inglés, que se conforma con una sola lacónica palabra generalista: bean.
Y este término es el responsable de la invitación doble a las legumbres de este episodio, porque hay muchos cuentos cuya prota vegetófila en la versión inglesa se describe como a bean. ¿Pero cuál exactamente? Una vez había un carbón, una paja y un haba que tenían que cruzar un río. La paja se ofreció a hacer de puente y el haba cruzó al otro lado, desde donde vio al carbón intentando seguirla. Pero la paja se quemó por la mitad, el carbón cayó al río y el haba empezó a reírse tanto que reventó. Un sastre en la orilla se apresuró a coserla, pero solo tenía hilo negro y por eso todas las habas tienen una puntada negra. Este cuento de los hermanos Grimm nos pone fácil la identificación botánica de la legumbre en cuestión, porque toda la historia está montada para explicar una característica de Vicia faba, para más señas, el hilo negro de las semillas. Pero en otros casos la cosa está más complicada, y mi ejemplo preferido es Juan de las habichuelas, o Juan y los porotos mágicos, Juanito y los frijoles mágicos, etcétera, etcétera. La primera versión escrita del cuento es británica y se titula Jack and the Beanstalk, lo cual no ayuda en nada a nivel botánico para decidir si se trata de un haba o de una alubia. A favor de la identificación con una alubia o un Phaseolus tenemos el hecho mismo de que estas plantas son trepadoras, se enredan, se encaraman a un soporte y pueden alcanzar tamaños más o menos respetables. En cambio, las habas se sostienen solas y no suben a ninguna parte. Es más, el tamaño de sus tallos suele ser bastante modesto, de hasta 1 metro de altura, pero no muchísimo más. Que las habichuelas mágicas de Juan no tienen soporte, como si necesitarían las alubias, sino que se aguantan solas, como las habas. ¿Cierto? Y sin embargo se me antoja como más fácil imaginar a un frijol gigante que sube al cielo que a una planta de haba mastodóntica. Los frijoles tienen una dimensión mítica muy importante en algunos puntos de América. En el Chilam Balam de Chumayel, por ejemplo, que es un texto que refleja la cosmovisión de la cultura maya, los frijoles, bu'ul, aparecen junto al maíz o a la ceiba, asociados a varios puntos cardinales como vegetales importantes, si bien no altos como rascacielos ni mucho menos. Pese a ello, pues dudo seriamente, la verdad, que estas resonancias cósmicas pudiesen colarse en un cuento popular inglés. El asunto se complica ulteriormente cuando, escarbando un poquito, te tropiezas con otros cuentos populares donde figuran legumbres gigantescas que conectan tierra y cielo, aunque no incluyan gigantes o riquezas en el reino de los cielos. Hay un cuento ruso muy curioso que empieza con un viejito que se encarama a una planta de bean, no sé cómo sería en el original ruso, lo he leído solo en inglés, con su mujer a cuestas en un saco, pero el saco se le cae y la mujer se muere. Y a partir de ahí la planta gigante ya no pinta nada más. El cuento tira por otros derroteros. En una rondalla mallorquina, el protagonista sube al cielo vía planta gigante 5 o 6 veces para pedirle a San Pedro favor tras favor hasta que se pasa de listo y lo pierde todo. Y aquí sí que te lo garantizo, las plantas implicadas que conectan tierra y cielo no dan alubias, sino habas. Por eso tengo como la vaga sospecha de que este motivo de planta gigante que crece desmesuradamente hasta conectar dos mundos, que encontramos en varios cuentos indoeuropeos, es anterior a la llegada de las alubias americanas. Y me parece probable que la legumbre original de varios de ellos, al menos, fuese nuestra misteriosa haba. Ahora bien, los cuentos cobran vida propia y la historia de Juan y sus beans mágicas ha viajado muchísimo y ha sido adoptado en multitud de tradiciones locales. Incluso salen películas, seguro que conoces alguna. Y si un campesino de Guerrero te cuenta la historia tal y como la contaban su padre y su abuelo, pues claro que la planta es un frijol. Si común o lima o escarlata, esto ya no lo sé. Incluso puedo aceptar sin problemas que los señores ingleses del siglo XIX que recogieron este cuento en Inglaterra imaginasen a esta planta gigantesca como una alubia trepadora. De hecho, hay ilustraciones contemporáneas que parecen Phaseolus. Y bienvenida sea, porque el papel le sienta como anillo al dedo. Pero me parece igualmente fascinante pensar que tal vez los orígenes de este argumento mágico, este tema mágico, estuviese en las habas. Hoy menos populares, más ambiguas y enigmáticas. Me parece precioso imaginar a estas legumbres que separan y reúnen dos mundos a orillas de un mismo océano como axis mundi que nos permite conectar cielos y tierra a partir de raíces humildes, basadas sobre la cooperación y la simbiosis entre especies distintas para contar historias con final feliz. Y aunque se me ha hecho cortísimo el tiempo para contar todo lo que podríamos haber contado sobre estas dos maravillosas legumbres, por hoy lo dejamos aquí con un frijolín colorado. Este episodio se ha terminado.
Dejaré, eso sí, en las notas, enlaces a los episodios del podcast protagonizados por otras leguminosas, 2 de ellos, por cierto, incluidos también en el libro de Senderos de Savia, así como al capítulo de la aleña, donde contaba más cosas sobre el favismo, y a un artículo que escribí hace tiempo para El País sobre la botánica del roscón de Reyes, con su icónica haba que adoro porque vicia fava forever. Y ya que estamos, te dejaré también enlaces a 2 episodios del podcast Carreta de Recetas dedicados a los frijoles, que ofrecen una óptica distinta y complementaria a estas maravillosísimas plantas. La transcripción de este episodio, en cambio, lo cuelgo en Patreon para mis queridísimos frutos luminosos que me apoyan con microdonaciones mensuales para que pueda seguir con mi tarea de divulgación vegetófila rara. Y como agradecimiento reciben una lluvia de contenido extra, desde artículos sobre plantas en el arte hasta reseñas de libros en audio. ¿Que quieres echarme una mano tú también? Toda la información la encuentras en patreon.com/ainaserice. Nuestras próximas protagonistas están presentes en muchos cuentos, si bien suelen estar de forma oculta y se revelan a través de sabores muy tentadores y a veces peligrosos, porque el deseo humano tiene una cara luminosa y una cara oscura, y estas plantas y nuestra historia con ellas son un ejemplo perfecto de esta dualidad. ¿Necesitas más pistas? Te doy 2 más. La primera es ingenio y la segunda, caries. ¿Se te ocurre de quién estoy hablando? De ser así, cuéntamelo. En redes sociales me encuentras como Aina Serice, ya lo sabes, o vía comentario en el mismo podcast, o vía correo electrónico. Como bien sabes, estaré encantadísima de leer cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo. Y en esta ocasión, enhorabuenísima a un montón de gente. Enhorabuena. A Carmen, a Inma, a Juan Carlos, a Sara, a Lorena, a Francisco Javier, a Sara. Bien, frutos luminosos míos. A Sandra Elena, a María Jesús, a Susana y a Andrea. La pista del gas ya he notado que gustó mucho, me alegro. Y es que hay que tomarse la vida con un poco de humor. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a las mágicas y fascinantes alubias y habas, agradecerte a ti muchísimo la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.